Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Colín Esquivel. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Zitácuaro de la carrera de Administración y esta tarde les voy a hablar un poco de la clase Ubicación e Inserción de México en el concierto de países en función de su economía y distribución de riquezas. Y posteriormente también les voy a hablar de la parte negativa de esto también, porque somos conscientes que cuando se habla de algo positivo también repercute su lado negativo y aquí yo se los voy a explicar. La apuesta de México por el mercado global ha provocado un crecimiento exponencial de su economía. Es considerada la economía de habla hispana más fuerte del mundo. Para México, el 74% de su Producto Interno Bruto es representado por el comercio exterior, lo que supone tres cuartas partes de la economía mexicana y depende directamente del comercio exterior y las transacciones que realiza el país. México ha venido en una transición de tratados de comercio. Un ejemplo es, antes existía el Telecán y esto se vio modificado de cierta manera recientemente y lo cual ya cambió de nombre al Temec, donde se ajustaron ciertas políticas, donde hubo aspectos que prefirieron suprimir y otros que prefirieron darles importancia en este nuevo tratado. Como ya se los mencioné, México es la economía más fuerte de habla hispana y esto se ha debido a que se ha sabido adherir al sistema global. Pero, ¿qué es la globalización? Bueno, la globalización es el acto económico de donde intervienen países interesados alrededor del mundo. Porque el hecho de hablar de globalización no quiere decir necesariamente que todos los países del mundo están dentro de dicha globalización. Este aspecto económico solamente comprende a las partes interesadas alrededor del mundo en interactuar en este tipo de economía. Con la globalización se comercian un sinfín de productos, de servicios, así como México puede comercializar con China, por ejemplo, puede comercializar con algún otro país y así mantener esta balanza comercial. En la balanza comercial existe también que a cierto número de exportaciones existe cierto número de importaciones. Algo dentro de un marco que mantenga esa estabilidad de la economía del país, que no sobrepasen sus exportaciones si no se mantiene también cierto número de importaciones a la vez. Se debe de mantener esa estabilidad, esa balanza comercial. También, como les comenté al inicio, todo tiene sus pros y tiene sus contras. Y para esto también es necesario que como se habló de que México es la economía más fuerte de habla hispana, también se hable del lado negativo, el lado oscuro de esto. A veces es importante mencionar los aspectos buenos, pero también se tiene que conocer las partes negativas. A nivel general, el país ha mantenido esa política internacional y ha sabido adherirse a la economía global, lo que ha traído estos beneficios y que en la actualidad se le considere, según Forbes, como la economía más importante de habla hispana y que pues esta relación comercial traiga el 74% de su Producto Interno Bruto. Pero bueno, sin más preámbulos, les voy a comentar sobre los aspectos también negativos, tanto internos como externos del país. Y para esto comenzamos con la inseguridad social. México es un país donde prevalece la inseguridad social. ¿Y con qué nos referimos a inseguridad social? Pues a que la población es víctima de la delincuencia organizada, la cual atenta contra su integridad física o de sus propiedades también, ya sean bienes muebles como inmuebles. También tenemos lo que es la inseguridad política. Existe falta de confianza y credibilidad de autoridades electorales. ¿Por qué se da lugar a la inseguridad política? Bueno, la inseguridad política comprende los aspectos de que cuando están en tiempo de campañas, pues toman alternativas un poco sucias para llegar al poder. Y dentro de esto, pues está el marco electoral, las autoridades electorales.
ya no se le tiene esa confianza a estos organismos porque han sido partícipes de actos mm, no limpios. Dejémoslo en no limpios. También tenemos lo que es la inseguridad jurídica. Y a la inseguridad jurídica la contempla la corrupción, la impunidad y el soborno. Esto es muy importante mencionarlo porque así como hablamos de la estabilidad de México en el concierto de países, pues esta inseguridad jurídica es algo que afecta bastante porque existe a nivel general ese progreso económico, pero es algo que a final de cuentas se está quedando entre unos cuantos, que no está siendo aprovechado por todos. México es un país que tiene un gran número de riquezas, tiene bastantes recursos naturales que explotar y que comercializar, pero que a final de cuentas se ha visto opacado por las personas que lo mueven de acuerdo a intereses propios. Dentro de la inseguridad jurídica se menciona el aspecto de la corrupción, la impunidad y el soborno, porque lejos de ver intereses para todos como sociedad, pues solamente se queda en unos cuantos. Y ahí es donde entra la impunidad del soborno, la corrupción en general. Y también es necesario mencionar la inseguridad económica. Para esto contemplamos dos aspectos. El primero es a nivel país. A nivel país es a causa de la dependencia de productos sujetos a cotización internacional y o aranceles. ¿A qué me refiero yo con esto a nivel país? Bueno, estamos hablando de la inseguridad económica. Esto es algo que engloba el sentido de no estar firmemente seguros con lo que tiene que ver en cuanto a economía. Y si les hablo a nivel país, pues me refiero a que en general dentro de la República, pues se mantiene esta dependencia de los productos sujetos a cotización internacional. Esto se debe a lo que ya les mencioné de la globalización. Así como tiene su lado bueno, sus pros, también tiene sus contras de que en el marco de negociación, pues hay ciertas partes donde se tiene que adecuar México a la economía internacional. Un ejemplo de esto es el precio de los combustibles. Estos se ven alterados por las fluctuaciones de mercado internacional. Así como llegamos a encontrar en ciertas temporadas el precio de la gasolina barato, hay ocasiones donde lo vamos a encontrar caro. Esto, pues como ya se los mencioné, se debe a la economía internacional porque ya es un mercado que se tomó de manera global. Ahorita estamos atravesando por una crisis que es lo de la pandemia y esto hasta cierto punto se vio reflejado en la baja del precio del combustible porque al estar todos en cuarentena, al estar hasta también perdiendo empleos, pues la demanda del petróleo cayó y por lo tanto también el precio se ve modificado en una baja. Y esto pues ya es algo que va a afectar bastante a la economía del país porque también dependemos muchísimo del comercio de este hidrocarburo. Eso es a nivel país. A nivel familiar también podemos contemplar el desempleo o los empleos no fijos, lo cual acarrea inseguridad alimentaria, social, etcétera. ¿Por qué trae una inseguridad alimentaria lo de la falta del empleo o empleos no fijos? Bueno, puede parecer hasta absurdo que haga esa pregunta, pero el desempleo es una de las variantes más fuertes, una de las variantes que predominan aquí en el país, porque como ya se los mencioné, a veces o en su mayoría, la corrupción, los sobornos, etcétera, se ha visto a favor de unos cuantos, a favor de unos cuantos. Y esto
pues acarrea este problema de inseguridad económica a nivel familiar con los desempleos y empleos no fijos. Un ejemplo de los empleos no fijos es el outsourcing, que, que el outsourcing pues es una parte donde se descuida el tema de la seguridad laboral de los empleados, porque se ha visto como una manera de sobreexplotar sin darles hasta cierto punto sus derechos como trabajadores. Y entonces, si no existe un empleo fijo o en general no hay empleo, pues no habrá la sustentabilidad para llevar el alimento a casa y esto genera la inseguridad alimentaria. Social también repercute en la inseguridad social, porque como ya se les habló, la inseguridad social es en donde la población es víctima de la delincuencia organizada, atentando tanto como para su integridad física como contra sus propiedades. Entonces, si no hay empleos o no se mantienen empleos fijos, esto desencadena a la inseguridad social, ya que se dispara el número de necesidad en el país y esto pues orilla a ciertos individuos a que tomen acciones de vandalismo o opten por el lado fácil, por decirlo así, que es el de robar, el de atentar contra la integridad de las personas, tanto en su integridad física como de sus propiedades. Entonces, en conclusión, aquí se habló de la ubicación de México y de mencionar que es una economía bastante fuerte de habla hispana. Esto es algo que en parte nos enorgullece porque México ha sabido mantener esa estabilidad dentro del mercado internacional, pero por último, como ya se habló, existe este número de inseguridades que antes de celebrar totalmente que México sea una potencia fuerte de habla hispana, pues también se debe de atacar estos puntos de inseguridad social, de inseguridad política, de inseguridad jurídica, económica, alimenticia, etcétera, para que exista un grado de bienestar dentro de la sociedad y que se vea igualitario el aspecto de mejora en economía internacional y de economía interna. Y bueno, espero que haya quedado entendido el tema de la clase, ubicación e inserción de México en el concierto de países en función de su economía y distribución de riquezas, así tanto su lado positivo como su lado negativo, que fueron las inseguridades. Y eso fue todo por mi parte. Hasta pronto.